Traslado mediático de los restos mortales de Francisco Franco. 44 años después y a hombros de familiares directos, los restos del dictador salen del Valle de los Caídos para ser colocados en un panteón del cementerio de Mingo Rubio. El gobierno cumple de esta forma con la ley de memoria histórica una semana antes del inicio de la campaña electoral. Visto para sentencia la causa contra una sargento de la Guardia Civil por revelación de secretos y calumnias. El fiscal considera que cometió una imprudencia en una operación contra la caza furtiva de pardelas en el islote de la Alegranza, en Lanzarote. La sargento insistió en su inocencia en el alegato final. Aseguró que solo cumplió con su deber. En este programa veremos cómo el Parque Natural de Tamadaba afronta el reto de la reforestación. Hemos visitado el parque con el responsable de este enclave y nos ha mostrado los estragos que causó el incendio de agosto. Las llamas arrasaron casi 2.000 hectáreas de arboleda. 5 especies de flora están en peligro de extinción. Lidia Domínguez es sorda desde los 7 años y es la primera profesora signante del país. Sacó las oposiciones e imparte clases en un centro educativo de Tacoronte, en Tenerife. Nos ha contado las dificultades que ha superado para cumplir con su vocación y su empeño para que los oyentes ayuden a la integración de las personas con problemas auditivos. El Gobierno canario aprobó esta semana el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2020. Serán más de 8.000 millones de euros centrados en políticas sociales y la lucha contra el cambio climático. La tramitación del proyecto en el Parlamento va a comenzar después de las elecciones del 10 de noviembre. El presidente del Gobierno y el vicepresidente fueron los encargados de anunciar el acuerdo. Destacaron que es un proyecto prudente y progresista que responde a las necesidades de la sociedad canaria. El Gobierno ha tenido 90 días para elaborar este primer proyecto de ley de presupuestos con unos cálculos que ha calificado de prudentes a falta de un marco y un plan de estabilidad estatal. Unas cuentas que ascienden a 9.569 millones de euros, con un incremento en políticas sociales de casi el 12%. Estamos ante un presupuesto que responde ante la emergencia social y también ante la emergencia climática y también económica que precisa Canarias. Un presupuesto que hace justicia con los programas electorales de los partidos progresistas, con el acuerdo suscrito, con el discurso del presidente en el debate de investidura. Destacan por su aumento partidas como vivienda, que sube 15 millones de euros, el Servicio Canario de Empleo, que aumenta en 40 millones de euros, 15 millones de euros más para transición ecológica y 1 millón de euros adicional para el Instituto Canario de Igualdad. La Prestación Canaria de Inserción aumenta su financiación en 18 millones de euros como paso previo a convertirse en la renta ciudadana. El Gobierno advierte que el presupuesto crecerá con las cuentas estatales y que el gasto de personal es superior al aumento de las partidas. Esta es la primera vez que un gobierno se enfrenta a sacar un presupuesto en el que el gasto de personal es superior al aumento del presupuesto. Y sin embargo conseguimos, con esa dificultad, presentar hoy los presupuestos sociales más importantes de la historia de Canarias. El resto de lo que ocurra con el presupuesto del año 20 van a ser recursos adicionales a este presupuesto. Aquí no están contabilizados los 30 millones de la pobreza que vamos a exigir los 4 partidos que sustentan este gobierno al próximo presupuesto, gobierne quien gobierne. El mantenimiento de los ingresos ha sido posible por una revisión fiscal y por una reasignación del gasto. Por otro lado, el Ejecutivo muestra cautela ante un enfriamiento de la economía canaria por el frenazo internacional. El Gobierno baraja que el próximo año crezca un 1,3% a la espera de cómo evolucionen los indicadores económicos. Los cabildos van a contribuir a hacer realidad este proyecto. En una reunión de la Federación Canaria de Islas aceptaron reprogramar las anualidades del Fondo de Desarrollo de Canarias. Esto significa que el Gobierno canario podrá disponer de 100 millones de euros correspondientes a 2019 y 80 millones de 2020. Tendrá que garantizar en un documento que lo abonará más adelante y negociar con cada uno de los cabildos los proyectos que se van a ejecutar. Nosotros no vamos a perder esos recursos.
Eso también tiene que quedar absolutamente garantizado y así se nos ha hecho, ¿no? Es decir, nosotros, aunque en el 2019 no utilicemos 100 millones, esos 100 millones no se van a detraer del total de los recursos del FEDECAN. Esos 100 millones se seguirán incorporando al total de los recursos, igual que los 80 millones del año 2020. El proyecto de presupuesto iniciará el trámite parlamentario después de las elecciones del 10 de noviembre. Los consejeros expondrán en la Cámara Autonómica el proyecto de cada departamento. Los grupos podrán presentar enmiendas que se debatirán y se votarán en un pleno que se va a celebrar antes de que termine el año. Los grupos de la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, ya han advertido de que se oponen al aumento de las cargas fiscales en un momento de incertidumbre económica. Juicio en la audiencia de Las Palmas por un presunto fratricidio. En el banquillo, un hombre acusado de matar a su hermano en la localidad Gran Canaria de Arguineguín en 2017. La Fiscalía pide 15 años de cárcel por un delito de homicidio. Sostienen que tanto el procesado como la víctima consumían drogas y tenían una mala relación personal. El procesado alegó que fue una muerte accidental. Mi defensa fue, agarré lo que tenía que detrás de la puerta y se así para empujarlo. Tanta mala suerte la mía que agarré la katana, se le cayó la funda y se la clavé. La semana comenzó con las quejas de los pensionistas canarios que quieren viajar con el inserso. La campaña ha comenzado más tarde que en la península, con una oferta reducida a 4.000 plazas. Todavía no tienen ninguna plaza, ni siquiera en lista de espera, 3.500.000. Son datos de toda España, pero en Canarias la situación es similar. Miles de personas se van a quedar este año sin viajar con el inserso. El proceso de selección para entrar en las listas adjudica a los solicitantes unos días concretos para acudir a las agencias. El primer día las personas tienen mayores posibilidades de elegir lo que más les interesa, lo más que les gusta en sus fechas y la zona que quieren viajar. Los del segundo día van cogiendo lo que han dejado los del primer día, que ya puede ser muy poquito lo que queda. Y ya los del tercer día pues lo tienen muy difícil para conseguir plazas. He ido a no sé cuántas agencias haciendo las colas de 2 horas para que me digan en 2 minutos que no hay nada, que está cubierto. Incluso pregunté que para marzo de 2020 tampoco hay nada. Según los agentes de viaje, este año se han ofertado menos plazas y la campaña ha empezado más tarde. Además, hay destinos que muchos solicitantes han rechazado. En un principio la gente no se quería montar a Cataluña por los problemas que están teniendo, pero en vista de que no hay disponibilidad en otro tipo de viajes, Andalucía, Baleares, no hay. Al final la gente también se termina apuntando porque la gente al final lo que quiere es viajar a un precio muy asequible. A raíz de esta gran demanda que no está siendo cubierta, han surgido alternativas de empresas privadas que, utilizando el mismo sistema, ofertan viajes similares a los del inserso. A última hora de este lunes, la caída de una piedra causó la muerte de un senderista alemán de 59 años en el sendero de Marcos y Cordero, en el norte de La Palma. La víctima transitaba con su pareja por el camino cuando le sorprendió ese desprendimiento y cayó por una altura de 150 metros. Un helicóptero del GES acudió al lugar de los hechos y participó en el rescate del cadáver llevado a cabo por la Guardia Civil. Se trata de la segunda víctima mortal por un desprendimiento que sufre la isla de La Palma en menos de 15 días. En La Palma también, balance de las lluvias del pasado fin de semana. Las precipitaciones arrecieron en el noreste de la isla, llegándose a recoger más de 125 litros de agua por metro cuadrado. Se formaron caideros en muchas zonas sin incidentes de consideración. Los embalses incrementaron su nivel en apenas un 5%. Canarias va a contar con un plan para mitigar las consecuencias del cambio climático. El Gobierno regional ya trabaja en un proyecto que pivotará sobre el uso de las energías renovables. Hasta 18 sectores implicados en el medio ambiente serán objeto de análisis por parte del Gobierno canario para crear un plan de acción ante la emergencia climática de la que Canarias no es ajena. Lo anunciaba el consejero de Transición Ecológica en esta charla, en la que avanzaba que el proyecto contará con un marco normativo. Ley de cambio climático, ley de economía circular, revisión de la ley del suelo para transformarla en una ley del territorio, un plan de transición energética, ley de biodiversidad y patrimonio natural.
El plan se apoyará en las energías renovables con un impulso a la solar y en la que el gas ciudad no tiene cabida. Yo creo que ha hecho un análisis muy detallado de la situación de Canarias y en lo que respecta a nosotros estamos totalmente de acuerdo. Un plan ambicioso, según el consejero, que situó los incendios forestales entre las principales preocupaciones, porque, de acuerdo a sus estimaciones, los gases de efecto invernadero que generó el incendio forestal del pasado mes de agosto en Gran Canaria equivalen a los generados por los parques móviles de Lanzarote y Fuerteventura en un año. Visita a La Palma del portavoz socialista en el Senado. Underhill participó, entre otros actos, en un homenaje a las víctimas de la represión franquista. Se cumplen 25 años de la primera exhumación que se llevó a cabo en España por autorización judicial. Fue en una fosa común de Fuencaliente en la que se hallaron los restos de 5 represaliados. Fue la primera fosa en España que las exhumaciones se llevaron adelante mediante una decisión judicial. Y en esta semana, porque desde el punto de vista de la memoria democrática española es una semana histórica muy importante en la que el responsable del asesinato de estas personas inocentes va a salir del lugar donde nunca debiera haber estado, que es el Valle de los Caídos. La imagen de la Virgen del Pino ya está en la Basílica de Teror. El pasado domingo, arropada por miles de personas, recorrió el último tramo del recorrido desde Valleseco hasta la Villa Mariana. Terminó así un periplo que comenzó 9 días antes en este mismo punto y que la llevó por los 8 municipios grancanarios afectados por el incendio forestal de agosto. 9:30 de la mañana, la Virgen del Pino inicia el camino de vuelta a casa. Tenemos mucha fe y la hemos seguido y la vamos a llevar a su casa otra vez. Unos que salieron de Tejeda desde el propio casco, que salieron a las 5 y nosotros a las 6 porque los cogimos a ellos en la Cruz de Tejeda. Más de 7 kilómetros son los que separan Valleseco de Teror, 6 horas de trayecto en los que no ha estado sola. Y siempre que hay una ocasión especial, pues hay que seguir con la Virgen de Gran Canaria. Siempre fe y esperanza, porque si no tenemos esperanza estamos vacíos. Me compré unas buenas playeras aquí. ¡Qué maravilla! Y andando hemos llegado hasta aquí. En la calle Real le espera una alfombra de sal teñida y sobre los adoquines todos y cada uno de los municipios que ha recorrido. Hicimos en la tarde de ayer entre todos los voluntarios que se acercaron, que fueron bastantes. Han sido 9 días, 8 municipios y más de 700 kilómetros. Tras 6 horas de peregrinación, la Virgen entra en Teror junto a una marea de fieles y la banda municipal. La reciben los gofiones. Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Ni la lluvia tan reclamada por los vecinos estos días ha minado los ánimos en un día que deja imágenes para la historia. Sobre todo a aquellos que hicieron posible que el fuego terminara como terminó y no tuviéramos ninguna desgracia humana. Gracias, Madre del Pino, por haber caminado por todos esos pueblos. ¡Viva la Virgen del Pino! El Ave María a cargo de Berenice Musa, la posterior suelta de palomas, el reconocimiento a todos los que trabajaron en el incendio y la última Eucaristía cierran la que ha sido la primera gira de la Virgen del Pino. ¡Se nota! ¡Se siente! Nuevo ahogado en el sur de Tenerife, un pescador de 60 años que falleció tras ser arrastrado por una ola en Arona. Aunque fue rescatado del agua con vida a 30 metros de la costa, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida. Acuerdo entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna para ejecutar el convenio de las chumberas. Las instituciones firmaron el pasado martes reponer antes de 2022 esta urbanización pública afectada por aluminosis. Las obras podrían comenzar en enero y aunque el convenio no incluye más dinero, permitirá que se ejecuten después de 12 años esperando. La Abogacía del Estado ha buscado una solución a un convenio que no admitía prórroga y por tanto los fondos, 25 millones de euros preservados y 4 años para hacer las obras de demolición, reposición y construcción de cerca de 200 viviendas. Este nuevo convenio podrá prorrogarse 4 años más y otorga un nuevo plazo para invertir y justificar lo aportado hasta el momento por todas las administraciones implicadas. Después de 3 convenios y no haberse movido ni un solo bloque en las chumberas, nos hemos puesto de acuerdo para que afortunadamente se pudiera recuperar
el dinero que se daba ya por perdido porque no se había hecho obra alguna. El Ayuntamiento de La Laguna confía en que en los próximos días comiencen las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras. No olvidemos que todavía hay vecinos y vecinas en la zona de Las Chumberas que siguen viviendo ahí. Tenemos que acordar con ellos esa expropiación y a partir de que estén todos esos vecinos reubicados, empezaremos lo antes posible con ese trabajo. Las nuevas viviendas sociales sustituirán a casi 200 pisos afectados por aluminosis. También en Madrid, la Diputación Permanente del Congreso convalidó la entrega a cuenta a Canarias de 223 millones de euros pendientes de la financiación autonómica. También dio el visto bueno al Real Decreto para paliar las consecuencias de la quiebra del turoperador Thomas Cook. De esa partida llegarán a las islas 15 millones de euros. El decreto aprobado por el Gobierno en funciones incluye líneas de financiación para las empresas turísticas afectadas. La oposición le ha recriminado que es un decreto poco ambicioso. Las camareras de piso, por su parte, piden tanto al Gobierno central como al autonómico que fiscalicen el uso de estas ayudas. Temen más precariedad y la eliminación de puestos de trabajo. Denuncian que no se reconocen enfermedades profesionales producidas por la sobrecarga laboral que sufren. La precariedad laboral que llevan años denunciando las Kellys se suma a las amenazas de despido por el Brexit y la quiebra de Thomas Cook. Así lo manifiesta el colectivo, que pide que las ayudas prometidas a las empresas del sector se destinen a garantizar empleos de calidad. Las administraciones tienen la obligación de exigir que cualquier dinero público que salga para el sector tiene que ser a cambio del mantenimiento del empleo y de la calidad del mismo. Si ya antes nos despedían por hablar, si ya antes nos decían que nos estuviésemos calladas cuando protestábamos por esa sobrecarga de trabajo, pues ahora se ha incrementado. Las cifras de la precariedad laboral, dicen, se han multiplicado. En lo que va de año, más de 1 millar de camareras de piso han sido despedidas en Canarias. Es un 63% de los despidos de todo el sector. A eso se añade, dicen, la peregrinación médica a la que están obligadas para que se reconozcan sus enfermedades profesionales. La Mutua me reconoció como que tengo el síndrome de Popeye, pero no me lo reconoció como enfermedad profesional. A la espera de una reunión urgente con el Gobierno canario y el Ministerio de Turismo, anuncian movilizaciones para diciembre y no descartan una marcha nacional hasta Madrid, tal y como hicieron los pensionistas. Accidente en la TF66 en Las Galletas, en el sur de Tenerife. 2 vehículos colisionaron frontalmente, saliéndose uno de la vía y volcando. Un helicóptero tuvo que intervenir para trasladar a uno de los heridos, un hombre de 52 que está grave. La otra persona herida fue una mujer que sufrió policontusiones leves. Ya rompió la puerta, Baja ese. Ya rompió el parabrisas. Chiquito enfermo. Ya lo rompió ya. Los usuarios de patinetas se exponen a penas de cárcel si causan daños a los peatones. El fiscal de la Dirección General de Tráfico recordó que aún no hay una regulación común sobre su uso. En las islas alertó de la creciente siniestralidad y recomendó más controles. Cómodo, rápido y sostenible. Los vehículos de movilidad personal conviven ya en las ciudades, en el caso de las patinetas eléctricas sin ordenanza aún, sin seguro y sin matrículas, pero no son impunes. Son imprescindibles, patinadores y ciclistas, y es imprescindible que respeten las normas. No pueden ir por las aceras, en absoluto, es contrario a la ley. Las aceras son de los peatones. Y de hacerlo y atropellar a un peatón pueden llegar a incurrir en un delito de imprudencia grave si provocan alguna lesión o muerte, castigado con penas de cárcel. Cuando hay fallecimiento, de 1 a 4 años de prisión. Si hay unas lesiones, dependerá de la mayor o menor gravedad. Antes está la sanción administrativa y antes está la educación. Debe darse mucha educación también a estos nuevos convivientes.
El fiscal de sala coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas Cabrera, está haciendo un recorrido por diferentes ayuntamientos canarios. Ofrece pauta jurídica de cara a la elaboración de las ordenanzas y alerta de una creciente siniestralidad. Recomienda a las policías locales aumentar los controles de velocidad, de alcoholemia y de drogas. Más de 1 millar de profesionales podrán mejorar este año su formación en violencia de género. El Gobierno canario presentó esta semana los cursos que incluyen la especialización en el tratamiento de la violencia de género. La formación tendrá carácter gratuito y estarán dirigidas tanto al personal de la Red Canaria de Atención a las Víctimas como a otros profesionales interesados en la materia. La inscripción se puede hacer en la web de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. Para tratar estos temas, estos casos, a estas personas en las situaciones tan delicadas que se encuentran en sus vidas y también para tratarse y autocuidarse ellos mismos, ¿no?, los profesionales. Nosotros vamos a aportar ese granito de arena en la formación de los profesionales que atienden a las víctimas en este sentido. El próximo 28 de octubre comienza la nueva campaña contra la gripe. Canarias va a incluir por primera vez las vacunas para las embarazadas. El año pasado el virus mató a 68 personas en Canarias. Este 2019 se distribuirán 33.000 dosis más que las administradas el año pasado y por primera vez las mujeres embarazadas contarán con una vacuna específica. Lo que se está es innovando en el producto, en la oferta que se produce a la ciudadanía y al mismo tiempo a un sector poblacional muy específico como es el de las mujeres embarazadas. El año pasado fallecieron en Canarias 68 personas, el 89% no estaban vacunadas. Hay que prevenir la gripe. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, recomienda a la población de riesgo que se vacune. Evita complicaciones, evita ingresos hospitalarios y, como les estaba planteando antes, evita la muerte. A partir del 28 de octubre, los ciudadanos podrán llamar al 012 y pedir cita en su centro de salud para vacunarse contra la gripe. Visto para sentencia el juicio contra la sargento del Seprona, Gloria Moreno. Está acusada de cometer delitos de falsedad documental y calumnias en una operación contra la casa furtiva de Pardelas en Lanzarote. Ella insiste en que cumplió con su deber. Según Gloria Moreno, entre el año 2013 y 2015 apenas se produjeron actuaciones del Seprona contra los furtivos de Alegranza porque, tal y como le dijo su confidente, alguien del cuerpo avisaba a los pardeleros de las operaciones previstas. La sargento asegura que se sienta en el banquillo por cumplir con su deber como guardia civil. Empieza a transmitirme desconfianza respecto al personal. Y le digo, oye, cualquier dato que tú veas me lo transmite, pero claro, ya voy viendo que las desconfianzas son irracionales. Moreno, por su parte, asegura que fue su superior el que le dijo que redactara un informe con sus sospechas para entregarlo a la Policía Judicial, encargada de la investigación. Es lo que debía haber hecho. El hecho de omitir, de no hacer ese informe, hubiera sido encubrir al señor Padial en el caso de que hubiera cometido efectivamente el delito. Finalmente, el juzgado de Arrecife archivó la causa. El subordinado de la sargento, sobre el que pesaban las sospechas, no solo sigue negando los hechos, sino que la acusa de falsedad en documento oficial y calumnias. Yo que quiero limpiar mi nombre, porque a mí se me ha publicado a nivel local, nacional, incluso en las redes sociales de la sargento, se ha pedido que se me linche, que se me eche del cuerpo, que se me encarcele. Unas acusaciones que mantiene la Fiscalía. Elaborar el informe tenía únicamente el fin de hacer constatar unos hechos que eran totalmente falsos y que iban a perjudicar a la credibilidad profesional del señor Padial. Si el tribunal considera que la sargento mintió en el informe, la Fiscalía mantiene la petición de 4 años de cárcel, una pena que rebaja a 1 año de suspensión y una multa de 4.320 euros si considera que lo que hubo fue una imprudencia. El tercer carril entre Guamasa y Los Rodeos, en el norte de Tenerife,
está más cerca de ser realidad. El grupo de gobierno del Cabildo Insular ha desbloqueado el trámite que quedaba pendiente para su construcción. Los terrenos son propiedad de AENA, quien los pone a disposición de la corporación para que las obras se puedan ejecutar. El proyecto implica la creación de un tercer carril en dirección Santa Cruz de Tenerife y la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro. El convenio está pendiente de la firma y eso significa pues, que tenemos el beneplácito de AENA para poder licitar la obra y empezar con la ejecución pues, cuanto antes. Para la obra de acceso al aeropuerto y de la tercera vía en la TF5 junto a los rodeos. Y también llevamos muy avanzadas las autorizaciones necesarias para poner en marcha pronto, espero también, el proyecto de la rotonda del Padre Anchieta. La formación profesional se adaptará al sector de las reparaciones navales en Canarias. Las empresas demandan nuevos perfiles profesionales que no existen en el mercado laboral canario. Con esta firma, la Fundación Bankia, el Clúster Marítimo de Canarias y la Consejería de Educación se comprometen a crear una formación profesional dual en reparaciones navales, un sector que exige de una alta cualificación. La primera acción formativa la vamos a hacer para 30 personas y hemos estimado a las empresas que nuestro sector tiene capacidad para meter a fijos en la empresa del orden de 50 personas todos los años. La primera actuación es la definición de este mapa de cualificación de los perfiles profesionales, donde Fundación Bankia va a aportar la financiación necesaria para elaborar ese mapa. La importancia que tiene también el puerto de Las Palmas, que tiene un gran sector de reparaciones actualmente, donde diversificándose también puede prestar servicio para el sector de embarcaciones deportivas, ¿no? La Consejería, por su parte, se marca dos retos: hacer atractiva esta formación técnica que tiene demanda laboral y también ajustar los perfiles profesionales a la oferta laboral, y eso significa efectivamente introducir flexibilidad en el sistema. Una FP dual que pretende mejorar la calidad de la formación en el ámbito de la economía azul. Guaguas Municipales está de celebración. Cumple 40 años como empresa pública recorriendo las calles de Las Palmas de Gran Canaria. A través de esta exposición situada en las casas consistoriales, se hace un recorrido por su historia. Se pueden ver los uniformes que usaban los guagüeros por aquel entonces o cómo han cambiado los bonos guagua desde su inicio hasta la actualidad. Una evolución que refleja las mejoras de un servicio que actualmente utilizan más de 35 millones de personas al año. Guaguas Municipales es la gran solución a la movilidad en nuestra capital y hoy es una bandera del ayuntamiento, un símbolo de buena gestión, de calidad, de eficiencia. Aquí hay un buen ejemplo de un servicio público esencial, absolutamente estratégico, solo público, que ha demostrado capacidad de generar empleo, capacidad de prestar servicios con eficiencia. Esta semana, más de 500 alumnos de La Laguna pudieron disfrutar de la obra de teatro Dados. El dramaturgo tinerfeño José Padilla recibió el premio Max por una propuesta que aborda de forma novedosa la identidad de género y la transexualidad. En una tienda de cómics y juegos de rol se encuentran un joven de 16 años que realiza un podcast y un cliente rezagado que busca un regalo de cumpleaños para su chica a última hora. ¿Vas a elegir ya tú? Debe acabarse ese llevarlo a un terreno de lo sórdido o a un terreno de lo innombrable, que es todavía peor. Eso lo decimos en la función: lo que no se nombra no existe. Y bueno, Dados es nuestro aporte, nuestra humilde aportación, nuestro granito de arena para que eso empiece a cambiar. Asegura Padilla que el premio Max ha favorecido el recorrido de la obra, pero se alegra sobre todo por lo que late en el corazón de la historia. Poder compartir un espacio de reflexión en torno a la identidad de género. Es un tema que no se trata, no es en Canarias, es en todo el país. Padilla ha conseguido transformar en teatro realidades de los más jóvenes que quedan atrapados cuando observan la obra. Que veamos que no es un tema del que avergonzarse, al contrario, es un tema que debemos dar a conocer y normalizar, como digo. Para ayudar a los jóvenes a formarse en cualidades como la tolerancia, la comprensión, el respeto, la libertad y la empatía. La obra nace con la intención de generar un espacio de reflexión en torno a una realidad que ha permanecido oculta durante mucho tiempo.
Día histórico en España con la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. Con un amplio seguimiento mediático, el Gobierno cumplió con la Ley de Memoria Histórica y retiró del Valle de los Caídos los restos del dictador que yacen ya en el cementerio de Mingorrubio. Casi 44 años después de su funeral de Estado, los restos de Francisco Franco abandonaban el Valle de los Caídos. A hombros de sus familiares, tras 2 horas de exhumación en la más estricta intimidad, el féretro salía de la basílica. Por decisión de la familia, los restos del dictador se conservarán en el ataúd original a pesar de que estaba dañado. El buen tiempo permitió que, tal y como estaba previsto, fuese trasladado en helicóptero a Mingorrubio, en el Pardo. Allí, en el panteón familiar del cementerio, Franco ya descansa junto a su mujer Carmen Polo. El hijo sacerdote de Tejero, el autor del golpe de Estado del 81, ofició la misa privada en la que el féretro sí podía portar la bandera franquista. El Gobierno lo prohibió tanto en la exhumación como en el traslado y, a pesar de ello, un nieto de Franco la llevó consigo a la Basílica del Valle de los Caídos. Esa misma bandera, que justamente fue también la utilizada en el entierro de 1975, es la que, tras la inhumación, 2 familiares del dictador desplegaron en la entrada del cementerio. Allí se concentraron decenas de personas afines al régimen. Entre ellas el exteniente coronel Antonio Tejero. Ya a última hora de la tarde también se celebró una Eucaristía en una iglesia del Pardo a la que acudieron algunos familiares de Franco, mientras en la Puerta del Sol de Madrid colectivos republicanos y asociaciones de memoria histórica celebraban la exhumación del dictador. El presidente del Gobierno valoró ante los medios el traslado de los restos. En una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, sin preguntas, Pedro Sánchez destacó que con la exhumación el país cumple consigo mismo. Se cumple, por tanto, con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con un compromiso del Gobierno de España. Pero por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. En Canarias, las asociaciones de la memoria histórica siguieron de cerca esta exhumación. Todos han mostrado su satisfacción con este paso, pero han alertado de que aún queda por localizar y exhumar a muchos represaliados. En el cementerio de Arucas han recordado a los represaliados. Es una forma de homenajearlos en un momento tan importante con la salida de Franco del Valle de los Caídos. Pino Sosa, que logró recuperar los restos de su padre hace muy poco, recuerda lo mucho que ha costado llegar hasta aquí. Nos sentimos muy halagados, porque no solo a nosotras dos, sino los familiares que estaban allí con nosotros, que nunca pensaron que nosotros llegásemos a esto. En Tenerife, las asociaciones de la memoria histórica han celebrado la exhumación de Franco, pero recuerdan que hay cuestiones pendientes en el cumplimiento de la ley. En La Palma creen que es urgente recuperar y localizar a las víctimas de la represión franquista. Nosotros tenemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros bisabuelos en las cunetas. Lo veo bien, no debe de estar allí, pero también se debe buscar todos esos que están tirados en las cunetas, que son seres humanos. Y son los que sufrieron. Él no sufrió por los que mató. Y apuntan una cuestión que aún sigue pendiente: retirar las distinciones y los símbolos franquistas. Algunos aún resisten a la ley y al paso del tiempo en muchas calles de las islas. La lista de parados en Canarias aumenta en 17.300 personas este año y en 8.500 en el tercer trimestre de este año, según los datos de la EPA difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La ocupación también ha caído en los últimos 12 meses en Canarias, concretamente en 18.100 personas. Canarias también registra la segunda mayor tasa de paro de España del 21, con 19% de su población activa. En esa encuesta no se incluyen los datos del mes de octubre, marcado sin duda por la quiebra de Thomas Cook. En Fuerteventura, el hotel Jandia Princess ha anunciado el cierre por falta de clientes. Casi 200 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación temporal de empleo que les va a dejar sin trabajo durante un año. Gobierno canario y Cabildo de Fuerteventura estudian medidas para paliar esta situación.
si se produce definitivamente el ERTE extintivo por este periodo de tiempo, lo que hemos acordado es que ya nos citaremos con los trabajadores para que no tengan esa pérdida de economía fruto de este cierre de esta empresa. Que los trabajadores y las trabajadoras afectadas puedan mantener sus condiciones laborales a través de esas políticas, formación con prácticas. Cáritas trató el pasado jueves de hacer visible el grave problema del sinhogarismo. La ONG atiende al año en las islas a más de 2.000 personas sin hogar. En todo el país son más de 40.000 los que no tienen derecho a una vivienda digna. Manuel es uno de los miles de canarios que se vio obligado a vivir en la calle. No existe, dejas de existir para la sociedad. Y es duro porque te sientes invisible. Yo he llegado a preguntarle la hora a la gente y la gente se te aparta de al lado, te ven cargado con mochilas, te ven que a lo mejor no andas muy aseado. Estuvo 2 años durmiendo sin un techo, en bancos, parques, cajeros. Se pasa mucho miedo porque hay mucha gente desalmada, pero también digo lo contrario, hay gente muy buena que te ayuda, te viene y te ofrece un plato de comida. Hoy duerme ya en una casa y sobrevive con una ayuda. Su próximo objetivo, conseguir un empleo. Estoy ahí en portales de empleo, metiéndome en todos lados. Me desestiman muchos currículum por la edad o porque no tengo una larga trayectoria, digamos, académica, pero no me rindo y sigo intentándolo. Más de 2.000 canarios como él son atendidos al año por Cáritas. Ha habido un repunte de personas más jóvenes y de personas mayores de 60 años también, al igual que un pequeño repunte de mujeres. En esa situación nos podemos llegar a ver en algún momento determinado cualquiera que hoy por hoy tenemos una vida normalizada. Con este flash move y esta campaña le ponen cara a una realidad que supera las cifras y recuerdan que el acceso a la vivienda es un derecho. 4.000 personas cada año sufren un daño cerebral aquí en Canarias, de los cuales la mitad se quedan con graves secuelas y con una dependencia total y absoluta de la familia. Desde ADASEA, Gran Canaria, se pide más visibilidad del colectivo y una ampliación de los recursos destinados a los enfermos y a sus familias. Este jueves firmaron con el Cabildo un convenio para el servicio de promoción de la autonomía personal y leyeron en las puertas de la institución un manifiesto en favor de este colectivo. Nosotros necesitamos apoyo para las personas con daño cerebral que se concreta en una unidad de daño cerebral hospitalaria para la fase aguda. Necesitamos un centro de atención específicamente para el daño cerebral, para la fase subaguda. Y hemos creado un servicio de autonomía personal que facilita las tareas de rehabilitación, de incorporación a la vida normal, diaria, de estas personas afectadas por la enfermedad. Tenerife cuenta desde esta semana con un nuevo servicio para las personas con daño cerebral adquirido. Se trata del nuevo robot de rehabilitación Amadeo, el primero que llega a Canarias para ayudar a la recuperación de la movilidad de las manos de estos pacientes. Este es Amadeo, el nuevo robot de rehabilitación de la mano del Centro Sociosanitario Hermanas Hospitalarias Sacamán. Nos permite pues que la rehabilitación sea individualizada y que sea adaptada para cada persona. Está especialmente indicado para pacientes que han perdido la movilidad de sus manos por un daño cerebral adquirido. Nos permite hacer una valoración cuantitativa tanto del aspecto de la fuerza de la mano, del rango articular de los dedos, del tono muscular y de la espasticidad. El robot mueve mi mano, la abre, la cierra y luego en el programa te indica cuándo tienes que abrir y extender la mano. Mónica lleva 2 años sin mover su mano izquierda como consecuencia de un ictus. Gracias a Amadeo ha recuperado movilidad. Tuve el primer movimiento de 3 dedos de la mano izquierda y fue bastante emocionante ver cómo se me movía la mano, sentirlo también, porque ya en el hospital me habían comentado de que no iba a recuperar la movilidad de la mano. Entonces al ver que he podido recuperar pequeños movimientos, muy emocionante. El robot no sustituye el trabajo de los terapeutas, sino que lo complementa, agilizando determinados ejercicios de rehabilitación y fomentando la autonomía de los pacientes.
La desaceleración económica es una realidad. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, valoró la situación actual en un foro organizado en Tenerife. Apeló al consenso ante unos tiempos que no serán buenos para las islas. Para el Gobierno, la agenda social es un pilar fundamental de su estrategia. Los próximos presupuestos quieren dar respuesta a la economía solidaria, a la justicia social y al desarrollo sostenible. Un incremento que supera el 2% respecto al año anterior. 6.037 millones de euros para políticas sociales. El presupuesto sí crece 2,7. Ese es el porcentaje verdadero de crecimiento del presupuesto. En políticas sociales crecemos 11,7, 4 veces más que lo que es el crecimiento del presupuesto. Incremento presupuestario que viene avalado por una desaceleración económica a la que conviene estar preparado. En el mayo de 2018, la previsión para el año 20 hablaba que íbamos a estar en 2,3. Y cada vez que se ha hecho una previsión, hemos ido bajando las expectativas. Por tanto, hoy estamos en un 1,3. Me preguntan, ¿estamos en crisis? No, estamos realmente en una desaceleración económica, pero es cierto que desde mayo del 18 a hoy, la previsión para el año próximo es que perdemos un punto. Ángel Víctor Torres se mostró satisfecho por el archivo de la denuncia interpuesta por el nacionalista Fernando Bañolas. Mostrar mi satisfacción, ¿no? Dije en su momento que era en plena campaña preelectoral una denuncia política. Agradecer a quienes han confiado en Ángel Víctor Torres y a quienes han estado detrás de ello que lo piensen, ¿no? Que piensen bien las cosas. Creo que no es bueno que se judicialice la vida pública. Antes del foro de líderes, el presidente desglosó las cuentas para el próximo año en los micrófonos de la cadena SER. El vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, por su parte visitó el plató de Buenos Días Canarias. Valoró el proyecto de presupuestos con el que trabaja el nuevo Ejecutivo Autonómico. Para este gobierno la prioridad es la sanidad, la educación, luchar contra la pobreza, contra la crisis climática. Esta es la diferencia entre un gobierno de progreso, un gobierno coherente que hace lo que prometió en las elecciones y gobiernos que están para lo que hemos vivido, ¿no? Para satisfacer intereses de minoría o para utilizar el dinero público para ganar adhesiones, para buscarse amigos. Más de 800.000 canarios sufren rinitis. La causa de la presencia de ácaros que se nutren de la humedad y temperatura habituales en las islas. Las alergias han sido el tema del central de un congreso médico celebrado en el sur de Gran Canaria. Vivir en el paraíso también tiene su precio y son los ácaros del polvo. Porque tenemos un clima estable todo el año, de temperaturas constantes, con una humedad muy alta, que hace que pues, sea el paraíso de los ácaros. Y ser sensible a los ácaros puede dar origen a asma, rinitis, conjuntivitis o dermatitis atópica. Y ojo, porque los ácaros se cuelan hasta en la harina. Estos son los pacientes que nos vienen a consulta y tienen reacciones graves de anafilaxia tras comerse un queque casero o las croquetas de la abuela, ¿no? Esto lo vemos mucho en consulta. Recomendamos a todo el mundo, una vez comprada la harina, en el envase hermético al frigorífico. Se detecta también en Canarias un elevado índice de alergias a los alimentos y entre ellos el marisco, una alergia que también está relacionada con los ácaros. Entonces tú te haces alérgico a los ácaros, desarrollas ese tipo de anticuerpos y ese tipo de anticuerpos también van a reconocer no solo esa proteína en el ácaro, sino una proteína que es muy similar en el crustáceo. Casi el 60% de la población en Canarias es alérgica frente al 20% de la península, de ahí que no sea casual que Expo Meloneras en el sur de Gran Canaria sea el lugar escogido para hablar de los avances y perspectivas, un simposio internacional que reunirá a más de 1.200 especialistas de todo el mundo. El color rojo de la acícula de los pinos ha impuesto el otoño en este Parque Natural de Tamadaba. El responsable del parque nos ha contado cómo afrontan la recuperación de este enclave cuando se cumplen 5 meses del incendio de agosto.
Las acículas de los pinos están teñidas de rojo y el suelo de negro. De las 7.000 hectáreas de terreno que tiene Tamadaba, 2.000 se vieron afectadas por el paso de las llamas del incendio del pasado agosto. Javier López, responsable forestal de este parque natural, se adentra en sus entrañas para saber cuál ha sido el alcance real del fuego sobre la flora y fauna del lugar. Nos encontramos en la zona de Acusa, sector sureste de Tamadaba, en la presa de la Candelaria. Aquí el incendio fue muy intenso. El manto negro lo certifica. Aquí nos encontramos con un testigo de lo que era un pino que ha sido consumido por el incendio. El problema que tenemos en esta zona es que se han quemado las copas de los pinos, se ha destruido también lo que es el mantillo vegetal del suelo y a su vez el matorral. Entonces, en caso de precipitaciones vamos a tener un problema de erosión grave y arrastraría todos los elementos finos hacia el fondo del barranco. Se construirán unos muros para evitar que esto ocurra. Presa de los Pérez. Aquí entró la cabeza del incendio, traspasando el barranco de la presa de los Pérez. La cabeza estaba muy fuerte y era zona peligrosa para cualquier persona que se pusiera delante de él. Desde 1988 Tamadaba no ardía. El gran combustible vegetal que había en el suelo ayudó a propagar el incendio. Y sí se han afectado especies como vemos aquí, que son madroños, fallas. Ahora mismo nos encontramos en la presa del Vaquero. Estamos en la cara oeste de Tamadaba y esta fue una zona afectada del incendio que venía por la cara este, pasó la vaguada y afectó el barranco de los Pinos Dulces. Al norte, los andenes, y allí 5 especies en peligro de extinción, ha afectado a 4. Estas especies necesitan ahora esperar la lluvia, a ver cuáles regeneran. Uno de sus mayores enemigos, las cabras. Provocan con su pisoteo un apelmazamiento del suelo, que impide la regeneración natural de las semillas que caen en él. Además, también se comen los brotes. En total, 17 especies endémicas se han visto afectadas por las llamas, también microorganismos e insectos. Se espera que el 95% del pinar rebrote tras el otoño. El arreglo de los 107 kilómetros de carretera que se vieron afectados por el fuego ya han sido adjudicados a 4 empresas. Se van a destinar más de 8 millones de euros a reposición de firmes, carteles y sistemas de contención. En breve comenzarán los trabajos para reabrir la carretera de acceso a Tamadaba, la única que permanece cerrada al tráfico. Más de un centenar de bibliotecarios se reunieron el pasado viernes en el 21º encuentro de bibliotecas municipales de Gran Canaria. Un encuentro marcado por el homenaje a Juan Alberto Hernández, fallecido recientemente. Son mucho más que espacios donde almacenar libros, son fuente de conocimiento y herramienta clave para la investigación y la formación. Más del 26% de los canarios acude a ellas al menos una vez al año. Los últimos estudios dicen que hay un 65% de incremento de lectura, por lo tanto nos hace ser optimistas y a seguir apostando que las bibliotecas sean ese foco de irradiación de la cultura. Este viernes en Gran Canaria están todas cerradas porque los más de 100 bibliotecarios de la isla están aquí. Es el 21º encuentro de bibliotecas municipales en el que se ha rendido homenaje al compañero fallecido recientemente, Juan Alberto Hernández. Han recibido charlas y ponencias. Por delante tienen el reto de afrontar el nuevo sistema bibliotecario de Canarias. No solo hemos aumentado ya para el año 2020 el presupuesto de nuestras bibliotecas en un 60%, sino que además hemos dotado una partida específica para el desarrollo de ese nuevo marco jurídico. Son casi 2 millones de euros con los que se espera además desarrollar la nueva ley de bibliotecas de Canarias. Hay más de 200 en todo el archipiélago. La bandera intersex ya ondea frente al Cabildo de Tenerife. Se ha izado para conmemorar y dar difusión al Día Internacional para la Visibilidad Intersexual. Las personas intersexuales son las que nacen con unas características anatómicas que no encajan con la definición tradicional de masculino o femenino. Este colectivo lucha para que no se realicen intervenciones quirúrgicas de mutilación genital a bebés y niños intersexuales en los hospitales españoles. Pretenden acabar con los prejuicios sociales y con ser un tema tabú. Tenerife acoge a la primera profesora signante de España. Se trata de Lidia Domínguez, una joven sorda desde los 7 años que ha superado las oposiciones. Un colegio de Tacoronte es el destino de esta joven maestra que ha roto barreras.
Ella es Lidia Domínguez, la primera maestra sorda con plaza tras superar las oposiciones. Da clase de lengua y literatura en el CIP Ernesto Castro Fariña, pero además lo hace enseñando lengua de signos a niños oyentes. En solo un mes se ha demostrado que están mucho más integrados que como han estado antes. Ahora mismo en los recreos los niños oyentes saben todos aprender lengua de signos, se dirigen a los niños sordos, se comunican con ellos, les preguntan si quieren jugar, entonces ver todo eso para mí es impresionante. Antes los niños no se relacionaban con otros, había solo un grupo y ahora se relacionan más. Conseguido realizar un sueño en realidad, entonces cuesta hacerte la idea de que lo has cumplido, porque ha sido mucho tiempo, muchas trabas, mucho esfuerzo. Yo no tuve ningún apoyo en ese sentido, estuve en un colegio ordinario, no conocía a ninguna persona sorda, entonces yo pensaba que yo no iba a poder llegar a ningún lado. Transmite valores a la vez que imparte conocimientos, alumnos con la posibilidad de comunicarse en diferentes lenguas, una aula única en España dirigida por la que ya es un referente en el mundo de la docencia. Antes de ir con nuestra agenda semanal, un apunte de esta casa. Francisco Moreno será el nuevo administrador único de Radio Televisión Canaria en sustitución de José Carlos Naranjo. La decisión se tomó en comisión parlamentaria con el voto a favor de todos los grupos, excepto Ciudadanos. Las formaciones políticas se comprometieron a cerrar el marco legal de la tele lo antes posible, después de agradecer al ex administrador saliente su labor durante los últimos meses. Ahora sí, repaso resumido de temas de interés para la comunidad sorda canaria. Comenzamos con las becas que las universidades canarias han convocado para estudiantes con discapacidad. Las dos universidades canarias ofertan un total de 17 becas para que estudiantes con discapacidad realicen en empresas prácticas laborales de 3 meses remuneradas con 600 euros mensuales. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de octubre. La Fundación Canaria para las Personas con Sordera oferta 2 cursos de lengua de signos inicial para los meses de noviembre en la isla de La Palma. Uno tendrá lugar en la capital palmera y el otro en los llanos de Aridane. Las plazas son limitadas. Puede recibir más información en el correo electrónico silcelapalma@funcasor.org. La Asociación de Personas Sordas de la provincia de Las Palmas comienza en noviembre las clases de apoyo educativo a niños y niñas con pérdida auditiva. Dichas clases se impartirán en los centros educativos Tinguaro y León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria. Las inscripciones se pueden realizar en programaeducativo@azorlaspalmas.org. Fin de semana variable de tiempo muy inestable. El sábado habrá algo de calima. Abundante nubosidad, casi toda de tipo medio y alto. Calor, temperaturas máximas de 26 a 32 grados. Son probables chubascos dispersos, al menos en la mitad sur de las islas de mayor relieve y en las cumbres. Alguno podría ser localmente moderado. Y no son descartables tormentas aisladas también. El domingo el tiempo será similar, solo que va a disminuir un poco la probabilidad de chubascos. Todo el fin de semana habrá viento débil, dirección variable en la costa, de componente sur flojo a moderado en medianías y viento del suroeste en las cumbres, fuerte y con rachas que pueden superar los 70 kilómetros en La Palma y en Tenerife. En el mar, olas de 1 a 2 metros de altura. La saga de la Guerra de las Galaxias llega a su fin. Esta semana se estrenó el tráiler de la película que cierra la trilogía de Disney y que podremos ver en las salas a partir del próximo 20 de diciembre. Más información, recuerden, en próximos Telenoticias y en nuestra web de Televisión Canaria. Sean felices. Todos dicen que me conocen. No me conoce nadie. Pero yo sí. He esperado mucho tiempo. Y ahora, vuestra llegada conjunta será vuestra perdición.
haces, 3PO? Echar un último vistazo, señor. A mis amigos. Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Tu destino. La fuerza te acompañará. Siempre.